Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio de Personería al Aire, esta vez con un tema súper importante llamado Horizonte Abierto, políticas públicas de migrantes y refugiados en Chía. Para hablar un poquito más de este tema tenemos dos invitados muy importantes y especiales que forman parte del equipo de formulación de políticas públicas y primero vamos a presentar a Farid Conde, politólogo y economista. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho. Bueno, siento que la gente no tiene muy claro qué son políticas públicas y siento que ese es el primer paso para empezar. Sí, empecemos pues del totazo con el tema principal. Bueno, tienes que pensar las políticas públicas como una forma de organizar el gobierno, ¿sí? Digamos, como bien sabes, digamos, hay tres ramas del poder público, dicho así fácilmente: está la rama judicial, está la rama legislativa y está la rama ejecutiva, que es otro nombre con el que se conoce al gobierno como tal. Digamos que la rama legislativa, que es el otro nombre que tiene el Congreso de la República, se encarga de hacer las leyes, como sabemos. Y esas leyes pues duran mucho tiempo en vigencia y son de obligatorio cumplimiento. Algo parecido, un rol parecido cumplen las políticas públicas en la rama ejecutiva, en los Ok. gobiernos. Llámese gobierno nacional, llámese gobierno departamental o llámese gobierno local, como es el caso de nuestro municipio. Digamos que entonces estas políticas lo que hacen es como pensarse en un largo plazo, más allá de los 4 años que dura un gobierno normalmente, y darnos lineamientos, darnos principios. Si quieres, puede ser darle una ética a, a los gobiernos y también unos objetivos que deberían cumplir en principio una vez que han sido adoptados. Eso pues le permite a los gobiernos saber qué hacer, aparte de las otras herramientas que brinda la ley, como por ejemplo la participación pública. Tú podrías tranquilamente acercarte a cualquiera de los espacios a decir: mira, lo que pasa es que este problema me preocupa mucho y necesito que ustedes hagan algo al respecto. Una de las vías más fuertes es precisamente el de las políticas públicas. Y entre más democrática sea una política pública, precisamente, más fiel va a ser a la realidad y a las necesidades de las personas que realmente van a recibir esos servicios públicos por parte del gobierno. En este caso, insisto, de la alcaldía municipal. Pero digamos que esas políticas públicas también son orientadoras para la vida civil. En principio, al orientar y organizar, coordinar todo lo que tiene que ver con el gobierno, también puede brindar esos mismos valores y esos mismos objetivos a las personas que se encargan de una u otra forma a participar en la vida pública. Llámese, Ok. por ejemplo, una organización social. Por ejemplo, las vamos a hablar más adelante, pero digamos una organización social de migrantes, cuando lee una política pública, sabe cómo puede organizarse mejor para suplir aquellos problemas que no están siendo abordados por X o Y razón por el gobierno. O la ciudadanía, como por ejemplo tú y yo, saber específicamente de qué forma podemos esperar o qué podemos esperar por parte del gobierno en su relacionamiento con nosotros. La personería también puede, y de hecho debe, hacerle seguimiento a esas políticas públicas también para orientar su, su, sus servicios públicos. Como tú Ok. sabes, la personería no hace parte del gobierno como tal, o sea, no hace parte de esa estructura central de gobierno, no depende del alcalde, no depende del consejo municipal, es algo propio, como la fiscalía, como otras entidades, ¿sí? Aún así, esas políticas públicas pueden contemplar a la personería y brindarle un suelo que le permita estructurar ya planes más chiquitos, como planes estratégicos, programas, proyectos, etcétera. Y estas políticas públicas de las que tú me hablas y esos planes estratégicos, ¿trascienden o se acaban conforme cambia la administración? Una muy buena pregunta, y es que esa es precisamente una de las fortalezas más grandes de las políticas públicas, porque tienen horizontes de 10 años, 15 años, y usted está muy exagerado, 20 años. La idea es que no dure tanto porque pues las realidades también son cambiantes, ¿no? Y debe ser flexible. Pero la idea es que eso no se sujete a los vaivienes, bueno, a los flujos de la política. Pues si cambia de alcalde no deberían cambiar las orientaciones generales. El alcalde por supuesto puede diseñar su propio plan de gobierno, su propio plan de desarrollo, que tienen su duración de 4 años,
pero deben ser coherentes con ese plan de mediano y largo plazo que en principio representa las necesidades, no tanto las urgentes, sino, insisto, de más mediano plazo. Ok, perfecto. Y bueno, como yo les presenté, son el equipo de formulación de políticas públicas. Cuéntame un poquito más quiénes son ustedes y por qué hacen parte de la personería, o sea, porque su como principal aliado somos nosotros. Sí. Digamos que tú puedes pensar el sistema o el conjunto de personas que hacen parte de la formulación de la política específicamente de migración, ya vamos a hablar de eso, como algo un poquito más grande. Pero en principio los que estamos vinculados a la personería de Chía somos 4 personas. Nuestra líder, que es Estefanía Duque, ella es abogada con magíster en políticas públicas. Está ah, José, perdón, bueno, está un compañero de nosotros, perdón el apellido, David Vargas. Es que nosotros lo conocimos como Variant, pero es porque es un apodo de cariño que le tenemos. No es que se me había olvidado el apellido del José. Pero bueno, él es... bueno, ahorita se va a presentar él mismo, pero él es trabajador social. Eh, y también está nuestro comunicador social, que es Jason Chibuque. Y pues finalmente pues estaría yo, que soy politólogo y economista. Entonces es un grupo de 4 personas. En principio pues es pequeño, pero insisto en que puedes pensarlo como un poquito más grande, porque en esto estamos trabajando muchísimas personas, desde las personas que están en la alcaldía, que han demostrado como esa vocación por el servicio al ciudadano, como también las personas con las que hemos participado desde organizaciones religiosas u organizaciones civiles, de ciudadanía organizada, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Por qué la personería cuenta con un equipo como ustedes? Ya me explicaste como la importancia de las políticas públicas, pero ¿por qué nosotros como ente y como personería, y digamos si alguien llega a tener un problema se debe acercar acá? O sea, ¿qué es lo importante de su equipo? Digamos que la personería, y te lo menciono así como por encimita, digamos, tiene dentro de sus funciones participar en todo el ciclo de política. El ciclo de política, te lo digo así como fácilmente, es como en la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de evaluación. Es decir, diseño es saber qué se necesita y mirar a ver qué se puede hacer para suplir esas necesidades. Implementar es hacer. Y evaluar es mirar qué también se está haciendo. Es un ciclo porque se vuelve a empezar. La idea es que cuando se acaben esos 10 años de política, pues vuelvan a ver, a revisarse qué se ha logrado, qué no se ha logrado, qué problemas hay nuevos, qué problemas se han superado, y así avanzar. En ese ciclo, la personalidad juega un papel importante, y es que la ley, específicamente la ley 136 de 1994, la única ley que voy a mencionar en todo el programa, le otorga precisamente la capacidad de participar, no tanto como un órgano más de la administración pública, porque como mencionamos no somos alcaldía, no somos nada de eso, y no podemos adoptar políticas a nombre del municipio, pero sí podemos participar en su diseño, en su evaluación, en su implementación, en su seguimiento, en su vigilancia, su coordinación, en todo lo que podamos, digamos, tener un papel relevante en términos de política pública. Y por lo tanto, como bien dijimos, como la política pública orienta otras acciones del gobierno, pues nosotros también podemos participar ahí hasta cierto punto, ¿sí? Digamos, si se va a diseñar por ejemplo, una feria de servicios, pues ahí estaremos participando, no solo brindando nuestros servicios específicos, que pues tú los conoces, es la protección, la promoción de los derechos humanos. Entonces, todo lo que tenga que ver exactamente con derechos humanos, nosotros tenemos competencia, una competencia que está amparada por la ley. En este caso, siguiendo, digamos, también o sea, como en coordinación, no sé si sepas, pero hay otras 7 políticas públicas en diseño en este momento, exactamente, sí, que es Fuerza de las Ideas. Esas hacen parte de la alcaldía, esas no están dentro de la personería. Entonces, digamos que toda esta coordinación general que se da por parte de las entidades de la rama ejecutiva y otras entidades del orden descentralizado en Chía, es decir, cosas que no son gobierno, pues no son alcaldía, digamos que nos arrojamos a coordinar precisamente lo que hace el gobierno, a darle un piso, a darle unos valores, a darle unos objetivos y unas metas.
En específico, la personería de Chía se puede decir que le correspondió, pero en realidad digamos que fue un poquito más de vocación, de iniciativa, pues la política de migrantes. Entonces, eso hace parte del plan estratégico institucional de la personería de Chía, que tiene vigencia hasta el 28 de febrero, me parece a mí, del año 2028. De pronto estoy confundiendo el 28 del día con el 28 del año, pero es en el febrero, sí, exacto, febrero de 2028. Entonces, digamos que durante todos estos 4 años, pues hemos venido adelantando el seguimiento de las demás políticas, las otras 7 políticas, y también la formulación específicamente de la política de migrantes. Digamos que, entonces ahí como la conclusión para responder otra vez tu pregunta es nosotros también tenemos una vocación para la protección de derechos humanos, pero también tenemos como que la orientación a trabajar de manera conjunta y mancomunada con las entidades de la alcaldía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, de Económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es mucho mejor trabajar en conjunto, pues se facilitarían mejor mucho más las cosas, ¿no? Digamos, si alguien, porque tú me dices que las políticas públicas es como cuando hay una necesidad de un colectivo o X o Y persona, digamos, tienen una necesidad, ¿se pueden acercar directamente aquí a la personería o con ustedes o cómo se hace para acceder si yo tengo algún problema y quiero llevarlo a cómo es como esa ruta de atención? En la personería como tal, pues podrían tranquilamente acercarse si tienen dudas, inquietudes, sugerencias, como se dice, en cuanto a la formulación específicamente de la política pública, pueden tranquilamente acercarse y ellos los redirigirían a nosotros. Okay. Y podemos establecer espacios, si es mucha gente, espacios de discusión donde podamos aportar conjuntamente a la formulación de esta política. Insisto, una política que debe pensarse de aquí a 10 años. No es como decir, no, mire, lo que pasa es que en este momento pues se cayó fulanito y necesita atención médica. Hombre, eso es una necesidad urgente. Pero eso no entra dentro del ámbito de la política pública, porque eso ya son cosas muy específicas. Para esas cosas muy específicas la personería sigue con sus puertas abiertas y ya tendrían un conducto diferente, pues la atención regular que hace la personería. ¿Sí? Okay. Y pues en nosotros hacemos un acompañamiento, no es que nosotros brindemos soluciones específicas, insisto, el caso de la persona que tuvo un accidente, hipotéticamente, claro, no es que nosotros vayamos a darle la atención en salud, pero sí vamos a acompañarlo y molestar para que su derecho a la salud, un derecho humano, se vea garantizado. Ok, perfecto. Tengo que hacer énfasis en que Chía es un municipio pionero con este tema de las políticas públicas. Explícame por qué. Específicamente en el caso de la política de migración, somos pioneros en 2 sentidos. Primero, somos el primer municipio de toda Cundinamarca que se entrega, que se arroja a la formulación de estas políticas públicas, especialmente a la política de población migrante. ¿Sí? Yo saco de ese saco a Bogotá, porque pues Bogotá es un cuento aparte, o sea, es la capital de Cundinamarca, pero pues todos nos sentimos como un poquito más cercanos los unos a los otros, con Cota, con Cajicá, con Zipaquirá, etcétera, que con la propia Bogotá, ¿sí? Bogotá tiene su propia política de migrantes. Ellos fueron uno de los pioneros a nivel nacional, pioneros, por decirlo de alguna manera. Pero pues ellos son una capital, son una ciudad de 8 millones de habitantes, allá hay 500.000, 600.000 migrantes, muchos más, yo diría que hasta 1 millón, no, el dato pues no te lo daría porque no lo conozco, pero son muchísimas personas, ¿sí? Entonces digamos que incluso nosotros, que en términos de población migrante estamos por debajo de Soacha, en términos de población, de cantidad, ellos no tienen su población migrante, su política de población migrante. Nosotros sí, en ese sentido somos pioneros. Digamos, tenemos una población muy importante, más adelante te lo mencionaré por encimita, pero aún así, digamos, tenemos una iniciativa que excede las competencias o las necesidades de una capital, porque Medellín también tiene su política pública. Entonces está Bogotá, está Medellín, están esos 2 referentes a nivel nacional que son municipios, o sea, no son nivel nacional, no son nivel departamental, son nivel local, como nosotros, pero son capitales. Tienen mucha más población, tienen mucha más plata, tienen mucha más capacidad institucional y están mejor organizados. En ese sentido también somos pioneros, porque digamos estamos tomando la iniciativa
y estamos intentando liderar a otros municipios, no solo en Cundinamarca, sino en todo el país, para que ellos también tomen ese ejemplo y diseñen sus propias políticas, que orienten los servicios públicos que ya están, que reorganicen los que ya están y que creen otros nuevos, que obviamente no están, en sus propios territorios. Y más adelante, si es posible, pues organizar algo en la provincia de Sabana Centro, que es a la que pertenece el municipio. Okay. Bueno, yo creo que ya no te abordo más con preguntas, siento que nos quedó súper claro el tema general de políticas. De políticas públicas, entonces muchísimas gracias, Farid, por acompañarnos en este espacio. Siento que fue muy importante hacer énfasis en esta primera parte del programa para poder entender la siguiente. Entonces, muchísimas gracias. A continuación, los dejaremos con un corto comercial acerca de la diferencia entre demanda y denuncia, aquí con uno de nuestros funcionarios de la personería. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una demanda y una denuncia? Muchas personas confunden estos dos términos, pero hoy, desde la Personería Municipal de Chía, te explicaremos la diferencia de una manera clara y sencilla. La denuncia es un acto de carácter formal que se realiza por parte de las personas cuando hay una comisión de un delito o una falta al derecho penal. Este tipo de denuncia se realiza ante la Fiscalía General de la Nación y puede realizarlo el afectado o un tercero. ¿Qué clase de delitos se pueden denunciar? Por ejemplo, una estafa, una violación, un homicidio. Hay varios tipos de delitos que pueden ser denunciados en la Fiscalía. La diferencia con la demanda es que la demanda también es un acto de carácter formal, pero que se presenta ante la jurisdicción civil. En este caso, pues, se hace, puede ser ante la jurisdicción civil, ante la jurisdicción administrativa o ante la jurisdicción laboral. Este tipo de demandas se hacen para hacer respetar los derechos de las personas, por ejemplo, como en el caso de un contrato de arrendamiento cuando la persona, el arrendatario incumple, o por ejemplo en el caso de laboral cuando hay un incumplimiento del patrono en sus obligaciones, o también en la parte administrativa cuando hay fallas por parte de los servidores o funcionarios públicos que afecten a las personas, el afectado. Este sí tiene que hacerse directamente por la persona. Desde la Personería Municipal de Chía te podemos orientar gratuitamente para saber si es una demanda o denuncia, recibir asesoría jurídica y defender tus derechos y los de tu comunidad. Recuerda, el conocer tus derechos nos permite a nosotros ayudarte a defenderlos. Bueno, ya volvimos. Espero que ese corto haya sido muy interesante y educativo para ustedes. Ahorita nos encontramos con José David Vargas, trabajador social, también miembro del equipo de formulación de políticas públicas. Y me di cuenta que antes de que saliera Farid, me faltó una preguntita, espero tú no me la puedas resolver. Sí. ¿Qué es lo que han hecho dentro de las políticas públicas y cuáles son los instrumentos que están como por allá al aire que la verdad, no entendí muy bien? A ver si tú me puedes explicar. Listo, Angie, primero que todo un gusto poder estar aquí, un gusto poder estar acompañando también un proceso muy importante que la personería hace, difundiendo todos los programas y todas las acciones que están pasando en nuestro municipio. Respondiéndote tu pregunta de la política pública, esta funciona como un ciclo, ¿sí? Tiene unas fases importantes. Farid nos dio, y el doctor Farid nos mencionó 3 importantes que nos componen casi que todo el ciclo de la política pública. Una de ellas, y en la que más hemos trabajado hasta este momento, cabe aclarar que este proceso de formulación de política pública inicia en el 2025, el año pasado. Y es importante aclarar que una política pública no puede partir desde supuestos. Es decir, supongamos nosotros dos estamos hoy aquí y nosotros vamos a hacer la política pública de migrantes. Entonces yo creo que el migrante no tiene trabajo. Yo creo que el migrante es el que comete todos los actos delictivos del municipio. Yo creo que el migrante está estudiando, ¿sí? Entonces, una política pública no puede surgir de supuestos y de lo que yo creo detrás de escritorio. Entonces, una primera fase es algo que se denomina como agenda pública. Y es cuando pues establece un primer momento que es comenzar a conocer qué hay de migración, qué se está hablando de migración a nivel municipal, departamental, nacional,
y a nivel internacional. Entonces comenzamos con un diagnóstico identificando todo lo que está ocurriendo, qué leyes hay, cuál es ese marco normativo, qué procesos hoy se están adelantando en el país, en el departamento, pero también a nivel municipal, y por eso Farid nos decía que somos pioneros, porque hasta el momento de los 1100 y pico municipios que hay a nivel nacional, pues Chía es el primero que está trabajando en una formulación de política pública. Cuando identificamos como los problemas, como toda la documentación técnica, académica que nos dice cuáles son como todas las situaciones que está pasando el migrante, comenzamos a determinar unas metodologías para comenzar a sentarnos con el migrante, que es el que realmente nos puede brindar la información, nos puede decir qué es lo que yo estoy viviendo, ¿sí? No podemos hablar de que un migrante en Chía viva lo mismo que uno que lo viva en Cúcuta, ¿sí? O no que lo viva en otro país. Entonces tenemos un panorama general de la migración, unas problemáticas compartidas, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que sentarnos también con estas poblaciones de nuestro municipio. Ahí es cuando nosotros hemos formulado dos metodologías principales. Una, se diseñó en cabeza del Doc Farid un instrumento tipo encuesta donde recopilamos información que nos la suministra obviamente el migrante, él responde esa encuesta y es identificando cómo está viviendo un migrante en Chía y cómo vive su familia, ¿sí? Ahí vamos a conocer si está trabajando, si no está trabajando, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus dinámicas, cómo está comiendo, si está estudiando, ¿sí? Un panorama general. Con eso identificamos algunas problemáticas que nos dan insumos para formular un proceso real de acciones que respondan a estos problemas. Y segundo, una segunda metodología es mesas de trabajo. Entonces nosotros nos hemos articulado con la administración municipal, pero también con entidades y organizaciones sociales, fundaciones que trabajan directamente con los migrantes, con juntas de acción comunal, porque sabemos que las juntas de acción comunal están en todo nuestro municipio, son más de 59 juntas de acción comunal. Y este proceso, pues cuando nos sentamos con estas juntas de acción comunal, pues convocamos a la población migrante. Y a través de una metodología, normalmente en un tema de formulación de políticas públicas se utiliza una metodología de árbol de problemas. Pero nosotros, cuando nos comenzamos a sentar con ellos, no podíamos de alguna manera entrarles con algo negativo, ¿sí? Sino que dijimos, venga, hagamos algo de introspección. ¿Cómo fue ese momento uno cuando a usted le tocó salir sin querer, por obligación de su país? ¿Qué vivió? ¿Qué vivió cuando llegó al municipio de Chía? ¿Cuáles fueron esos primeros problemas que usted identificó? Al momento de hoy, ¿usted cómo está? Un segundo momento es hoy, ¿cómo estoy viviendo yo como migrante? Y el tercer momento en esa metodología es cómo me visualizo o qué quiero, ¿sí? Y esta metodología es la línea de tiempo. Entonces, cuando hacemos las mesas de trabajo, convocamos a la población migrante, aplicamos este instrumento de línea de tiempo, comenzamos a identificar todos esos problemas. ¿Qué problemas tuvieron? ¿Qué problemas tienen hoy? ¿Y qué quieren a futuro? Ahí dimensionamos un montón de necesidades, problemas, y ya comenzamos hoy a formular como esas posibles respuestas. Quiero decirles, y no me quiero adelantar porque sé que me lo vas a preguntar, más adelante vamos a hablar de un tema de una feria, pero cuando se cierra la agenda pública es cuando ya recogimos todos los insumos y ya comenzamos a crear esos documentos técnicos, ¿sí? Ese documento técnico que va a dar el marco normativo y legal y el paso a paso de cómo en 10 años se debe trabajar con la migración, ¿sí? Y me preguntaste también un tema de los instrumentos de política pública. Entonces, si yo te llego a ti, Angie, y te digo, mira, esta es la política pública de migrantes, son 300 páginas. No creo que mucha gente lo lea. ¿Es cierto que no? No. Y a veces son documentos muy técnicos, entonces hay palabras que uno no entiende, a veces uno ni siquiera entiende que es una política pública. Y partimos de que es una acción del gobierno para responder a una necesidad de un colectivo, no responde a necesidades individuales. Una política pública siempre tiene que ser de colectivos, de comunidad. Entonces, nosotros queremos también como personería y en cabeza, porque eso es una petición muy especial de nuestro personero Daniel Moyano, que es el que se ha tomado la batuta, porque la personería no puede expedir una política pública, pero el personero se ha apropiado de este proceso y la está formulando, va a entregar todo el documento técnico desde personería para que la coja el Consejo Municipal o en su efecto la Administración Municipal. Pero entonces esto es de reconocer. Entonces, estos instrumentos de política pública que queremos entregar son, por ejemplo, si tú eres un migrante, tú estás hoy en Colombia, pero te toca migrar a otro país, ¿te gustaría que te recibieran con un kit de bienvenida? Sí.
que te digan, mira, tú vienes de Colombia, estás en Perú, no sé, y te quiero entregar este kit de bienvenida. ¿Cómo te sentirías? Siento que el choque de ser migrante debe ser muy fuerte. Sí. Y siento que un poquito de amabilidad puede funcionar en ese cambio. Sí, si yo te entrego un kit y te recibo con un kit de bienvenida que te dice una carta, hola, eres importante para mí, no sé, queremos saber que cuentas con una entidad como la Personería Municipal que te quiera acompañar en este proceso de migración. Claro, ahí ayuda, soporta de pronto el golpe de estar solo. Sí. O sea, puede que uno migre con su familia, pero pues uno realmente llega a chocar con absolutamente todo nuevo y saber que uno tiene de pronto dónde llegar. Así sea decir, me pasa esto, necesito ayuda, funcionaría mucho. Súper, entonces este kit tiene esa carta. Inicialmente entramos con una carta como para romper ese esquema, ¿sí? Porque también entendemos y hemos identificado en estas mesas de trabajo que el migrante le tiene temor a la institucionalidad. Pues salen de un contexto donde el gobierno los ha maltratado, les ha vulnerado sus derechos, ¿sí? Entonces cuando llegan acá, lo último que quieren saber es del Estado. No, y también el contexto en el que se está, en el que pues obviamente se ha señalado mucho al migrante, donde Exacto. él ya de una vez entra con rechazo, él ya siente que cualquier persona lo va a recibir con rechazo. Y es lo que pasa comúnmente. Entonces, con este kit de herramientas que acompaña esa política pública, entonces una carta de bienvenida, pero también yo que te digo, si te voy a entregar un mapa en tiempo real, es decir, por una plataforma digital, donde tú puedes ubicar visualmente y geográficamente en tiempo real dónde queda, por ejemplo, un centro de salud, ¿sí? Con los datos de contacto, dónde queda un colegio público y quién es el rector y cuáles son sus correos, sus teléfonos de contacto, dónde queda la administración municipal, dónde queda la policía, dónde puedo encontrar un hotel, no sé, dónde puedo encontrar una fundación que me dé respuesta a una primera necesidad. Y aquí hago una cita. Nosotros en este proceso nos hemos articulado con muchas entidades y una de las principales para nosotros también ha sido el sector religioso. El sector religioso son todas las iglesias, organizaciones, fundaciones confesionales, pero que siempre a nivel histórico y a nivel de mundial podría atreverme, son los primeros respondientes ante cualquier necesidad, una catástrofe, una epidemia, una pandemia, un desplazamiento forzado, una migración. Cualquier persona que llegue a una iglesia nunca le van a cerrar las puertas. Entonces, dentro de este mapa que queremos entregarles de acceso directo a la población migrante, es ubicar todas estas redes de apoyo que le puedan dar respuesta a sus necesidades en un momento oportuno. O, venga, no sé dónde está la persona, la gente ni siquiera sabía que existía la personería. La gente ni siquiera, los migrantes ni siquiera saben que hay una entidad que vela por sus derechos sin importar su sexo, nacionalidad, raza, cultura. Entonces, esto también va a ser un mapa geográfico digital como insumo de política pública. Como Oye, instrumento. a mí personalmente se me hace muy buena herramienta porque digamos, yo soy una persona que no se ubica para Ok. nada. Y llegar uno nuevo, o sea, yo que no soy extranjera ni que vengo de súper lejos ni nada, y Ujú. llegar, yo sin embargo me he perdido. Acá en nuestro municipio. Sí, entonces se me hace como súper importante eso que dices, uno a veces no tiene ni siquiera, o sea, si a ellos les pasa algo, ni siquiera saber dónde hay un centro de salud del más cercano, porque si es una emergencia, ponerse, y pues todo el mundo sabe que preguntar en la calle a veces es muy difícil, y esas indicaciones a veces lo dejan a uno más perdido, entonces es además muy buena herramienta. Sí, eso es algo que le hemos pensado y nos hemos sentado con el personero, con el equipo y siempre hemos como, venga, ¿cómo le hacemos la vida un poco más fácil a una persona que lo tiene difícil? Una segunda oportunidad. Otro instrumento, porque es que son varios instrumentos, hay algo que nos hemos dado cuenta y me corchan con los términos en este momento, pero por ejemplo, hablábamos con los migrantes y era, yo voy a la personería o a la alcaldía o a un banco y me dicen, tramite este proceso, ¿sí? No me acuerdo el término exacto, pero tramiten para ellos subirse al bus, ejemplo, ¿sí? Entonces ya hay un choque cultural también a la hora de relacionarnos por el medio de la comunicación, y la comunicación es un milagro. Y ahora cuando un término para él significa una cosa diferente a la mía, ¿cómo hacemos para comunicarnos si él va a entender algo diferente a lo que yo le estoy tratando de decir? Claro, y puede entorpecer el proceso que esté llevando a cabo. Claro, o sí, o el funcionario se va a estresar porque no sabe, porque también no entiende que haga trámite o haga la diligencia o radique esto, ¿sí? Cuando para radicar él es otra cosa. Entonces también se va a entregar un diccionario con algunos términos de conceptos básicos, no es todo el lenguaje cultural de Venezuela, pero sí conceptos básicos que de pronto en los que podemos cerrar. Para esto nos hemos articulado con una fundación migrante que está en Tocancipá a través de Alba Rada, su fundación Rada Ver,
que nos está ayudando a construir también este diccionario, porque no queremos hacerlo otra vez desde detrás del escritorio, Sí, sino total. con los que conocen la información. Para no alargarme mucho, otros instrumentos que en este momento se me ocurren es unas capacitaciones que ya estamos dando, donde tenemos que formar a nuestros funcionarios, ¿sí? A los funcionarios de las instituciones de la alcaldía, principalmente la personería, en que sepan qué se está haciendo o qué hay para el migrante, que conozcan esas rutas de atención, que llegue un migrante y tenga un problema legal, él sepa cómo asesorarlo y sepa qué insumo metodológico entregarle. Un documento que haya un paso a paso de que venga, si a usted sufrió de un atraco, un hurto, lo que sea, venga, dirígese a tal lado, le entrego este documento sencillo donde le explica, contacte a tal persona, vaya a tal entidad, ¿sí? Entonces, rutas de atención. Es otra cosa, estamos capacitando a esas personas, pero también les entregamos, porque es algo que también que estamos construyendo, que son rutas de atención específicas en cómo poderme matricular en el colegio, cómo puedo afiliarme al CISBEN, cómo puedo hacer una denuncia ante fiscalía, no sé. Entonces son rutas que van a acompañar tanto al migrante, pero también al funcionario público, porque a veces nosotros no sabemos cómo dar respuesta a las necesidades de la población. Y con eso cierro todo el tema de los instrumentos de política. Yo tengo una última pregunta. No, las que tengas. ¿Ustedes cómo hacen qué control tienen para saber qué migrantes llegan y cómo entregan ese kit? O sea, ¿cómo hacen para decir a todos los que han llegado se les puede entregar y que no se les escape uno que otro? ¿Cómo es ese control, ese manejo ahí? Listo. Esto es un reto al país porque el país no estaba preparado para recibir más de 3 millones, estoy seguro que ya pasó la cuenta hace mucho tiempo, de migrantes, ¿sí? No teníamos una contingencia, así como cuando llegó la pandemia, nadie sabía qué hacer. Entonces, aquí la articulación interinstitucional ha sido fundamental. Hoy ya nosotros nos hemos sentado con cada una de las secretarías y muchas de las direcciones de la administración municipal, Secretaría de Salud, de Educación, de Cultura. Entonces, lo importante que es que comencemos entre todos a compartir la información. Entonces, si le llega un migrante, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, ellos ya van a tener la capacidad de entregarle el kit de herramientas. Mira, porque esto no lo hacemos nosotros y no es un título personal, los instrumentos y todo eso que te mencionamos, sino que es algo del municipio para las personas que están en el municipio. Entonces, la idea es dejar la capacidad instalada de que en cada entidad del municipio descargue su kit de herramientas, ¿sí? Ya ahora todo es digital, estoy seguro que todos tenemos celulares, entonces un código QR, ya miraremos la estrategia, pero en cualquier entidad debe haber como el kit de atención al migrante, ¿sí? Okay. Hemos visto esos sellos de seguridad, este espacio es 100% libre de humo, no sé, algo nos podemos inventar de esa forma, pero para eso también la articulación interinstitucional, donde ellos van a saber que se está construyendo esto, que ellos también van a tener acceso a estas herramientas. Ok, perfecto. Siento que quedó súper claro y fue una información que realmente yo desconocía. Y es muy interesante también saber, o sea, como cositas que a uno se le escapan, ¿no? O sea, siento que uno dice como, no, pues con ser cordial, pero no, hay muchas cosas que lo que tú dices uno no tiene en cuenta, como lo que dices del diccionario, las herramientas, el mapa, son cosas que se me hacen demasiado interesantes. Y nos sirven a todos. Literalmente. Bueno, aterrizando un poquito más el tema, cuéntame qué es el famoso título que yo mencioné al inicio, que es esto de Horizonte Abierto. Horizonte Abierto nace también como una estrategia, de alguna manera, como de generar un compromiso, ¿sí? También de cerrar este tema de agenda pública, de recopilar esos datos que te había mencionado, de captar como las problemáticas y necesidades de la población migrante con los dos instrumentos. Entonces nace como esa necesidad de cerrar ese momento. Ya vamos a terminar con Horizonte Abierto, de reunir toda la información que le va a dar sustento a la política pública, ¿sí? A estas acciones de respuesta. Entonces, pensando en el equipo, la doctora Estefanía dice, pues venga, lo mejor es, uno, hemos identificado que no se conocen los programas y servicios que hay en la administración, ¿sí? El migrante no conoce mucho, estoy seguro que el migrante y el local o el raizal no conocemos qué hay en el municipio de Chía. Conocemos las generalidades o lo que de pronto yo requiero, pero hay una oferta, una gama de servicios inmensa que nadie sabe. Entonces, en ese orden de ideas, pues, la doctora Estefanía dice, venga, hagamos una feria de servicios. Ya nos hemos sentado con todas las entidades del municipio. Ya nos hemos sentado con entidades de orden nacional, Ministerio del Trabajo, Minigualdad, el SENA. Nos hemos sentado con organizaciones de la sociedad civil como fundaciones, juntas de acción comunal, organizaciones religiosas, en fin. Entonces, pues pongámoslos a todos en un mismo sitio y a través de la presentación de la oferta institucional,
para el migrante, pero también para el local, pues que conozcan todo lo que pueden acceder, ¿sí? Que si han tenido inconvenientes para matricular a su hijo en un colegio, pues vamos a tener a Secretaría de Educación que les dé las orientaciones. Que si nunca se han podido matricular a un programa de formación de Casa de Cultura, venga, ahí vamos a estar, pero todo en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, Horizonte Abierto nace y tiene 3 ejes fundamentales, o su nombre, Horizonte Abierto, Feria de Oportunidades, tiene 3 cosas fundamentales. 1, el trasfondo humano, ¿sí? Sabemos que hay personas como los migrantes que hoy vienen de unas condiciones que ya hemos mencionado, no tan agradables, ¿sí? Entonces rompamos con esa barrera y permitámosles y démosles una apertura y una bienvenida a nuestro municipio. El segundo eje es la transformación social. Nosotros no queremos dar respuesta a necesidades específicas de un momento y ya le dio un mercado a su casa. Eso se vuelve asistencialista y no sirve para nada. Entonces, al nosotros articular a toda la institucionalidad, al dejar acciones claras, al que la administración municipal identifique que hay una gran cantidad de migrantes, pues va a generar un compromiso también para apropiarse de este proceso de política pública. Entonces, ahí ya pasamos de resolver la necesidad del momento a dejar acciones, como ya lo mencionábamos antes, a 10 años, ¿sí? Y que se puedan modificar y que cuando llegue otra contingencia de migración, pues ya tengamos las herramientas. Y el tercer elemento es el tema institucional, dejar acciones y herramientas puntuales y tangibles al cual, después de esa feria, que muy posiblemente no sea la única, pues se pueda seguir replicando este modelo. Entonces, así nace como Horizonte Abierto, dando respuesta al tema personal, al tema de trascender y al tema de articularnos como instituciones. Ok, perfecto. ¿Cuáles han sido? Porque obviamente decirlo y comentarlo es muy fácil, ¿no? Uno decir, hice una feria de servicios donde se van a atender todas las necesidades, sí. Pero ¿cuáles han sido los desafíos que se han presentado en todo este camino de esta realización de la feria? Muchos. Uno que parece tonto y a veces parece obvio, pero es el tema de la fecha, ¿sí? Ponernos de acuerdo por la fecha, cuál es el fin de semana que más le conviene a realizar la feria. Después de elegirlo, tener que cambiarlo porque pusimos el 20 de junio inicialmente, pero pasa que el 21 posiblemente hay segunda vuelta porque estamos en elecciones presidenciales de nuestro país. Entonces, ver que no es un momento adecuado para hacerla, entonces tener que volver a cambiarla, ya haber radicado permisos, ya haber enviado cartas. Y solo por el cambio de fecha tienes que volver a hacer todo el proceso inicial. Ese fue un primer reto. El segundo es tratar y obviamente cada entidad, cada participante, cada entidad que va a estar en la feria, pues tiene sus agendas, tiene sus obligaciones, tiene sus responsabilidades. Entonces vamos a contar con más de 12 entidades de diferentes órdenes. Entonces ahora otro reto es convóquelos a todos, que todos puedan en ese horario, que todos puedan en ese momento y que podamos llevar la feria a feliz término. Entonces ahora convocarlos, ¿sí? Hacer los procesos, porque no solo es llamarlos, sino venga, envíe un oficio, radique. Entonces hay un tema técnico ahí detrás complejo. Y para mí el tercero, pues obviamente nosotros como personería tenemos que dar ejemplo y tenemos que cumplir con una normativa que hay al tema de elaborar eventos públicos. Entonces radíquese un plan de movilidad de tránsito, radíquese un plan de contingencias con bomberos, radíquese todo un plan de salud, radíquese invitación para que la policía lo acompañe, ¿sí? Entonces hay una infraestructura y una logística grandísima detrás que todo el equipo de personería ha estado muy pendiente. Perfecto. Y pues también en nuestras redes sociales aparece también ya la publicación, bueno, va a aparecer y aparece en estos días, la publicación de la feria de servicios para que estén todos súper pendientes. ¿Te parece si damos la información general del evento? Sí, dale. Para que la tengamos presente. Uno va a ser el sábado 4 de julio del 2026. Iniciamos a la 1 de la tarde y vamos hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar en la plazoleta abierta del Centro Administrativo Municipal, del CAM. Sí, yo creo que todos lo hacemos referencia a ese edificio nuevo de la alcaldía, el edificio nuevo de la alcaldía que uno comúnmente lo suele llamar, en la plazoleta esa que vemos abierta, donde hay tránsito de personas. Sí. Ahí vamos a estar, vamos a tener un stand, es abierto, no vamos a tener cerramiento ni nada, sino que es un stand con más o menos unas 15 carpas y stand de cada una de las entidades participantes. Ya les dije la hora, es abierto para todo el público, pese a que está enfocado en población migrante, pues también la población local del municipio, los raizales que estamos aquí en Chía, podemos también entrar a preguntar, porque la oferta de servicios es para todos.
Y si es abierto para todo el público, ¿para qué es el código QR que aparece en la información? El código QR que aparece en la información, bueno, tenemos un código QR que es parte de ese instrumento que les mencionaba de recolectar la información de la población migrante para el insumo de política pública. Es para que el migrante hoy también, que no ha podido participar de las mesas, ¿sí?, que de pronto por su trabajo, por su horario, lo que sea, pueda también hacerlo desde la comodidad de su hogar. Participe en la formulación de la política pública diligenciando ese código QR. Son perfecto. 30, 40 preguntas dependiendo, porque son direccionadas, dependiendo de lo que yo voy respondiendo, se me habilitan unas que otras. Entonces es más que todo para que participemos también desde casa al migrante que hoy no puede responder. Para que todos ahí se anoten y también ayuden a formular esta política pública, porque pues su opinión, su proceso, todo lo que han vivido también ayuda a direccionar lo que va a ser un bien para todos. De acuerdo. Y quiero también expresarles que la feria tiene 5 rutas o líneas de acción importantes, ¿sí? No es que usted, ay, ¿dónde está educación? Váyase para allá, no. Para tratar de ser organizados y dar una buena atención, nosotros hemos determinado 5 rutas importantes. La primera tiene que ver con todo ese tema de ciudadanía y legalidad, ¿sí? Hace referencia a que usted va a encontrar ahí a la personería municipal. Quiero poner un derecho de petición, quiero un acompañamiento legal, ahí va a estar personería. Vamos a tener también a migración. Y ese es un dato, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, ya volvió Migración Colombia al municipio de Chía. Y ustedes dirán, Migración Colombia, ¿para qué sirve? Nosotros en una mesa de trabajo con la Policía Nacional, ellos nos comentaban que migración, al no estar en un municipio o en un lugar, supongamos que un migrante comete un acto delictivo. Si no tiene documentación y si no está regularizado, no lo puedes procesar como a un colombiano. ¿Qué tienes que hacer? La policía tiene que utilizar una unidad móvil de ellos con 2 funcionarios de la policía, es decir, con 2 policías, y trasladarlo hasta Palo Quemado para que identifiquen quién es él realmente, devolverlo y ahí sí poder judicializarlo. Okay. ¿Cómo estamos de fuerza pública en nuestro municipio? A veces es limitado. Entonces imagínate tú ahora coger una unidad y 2 policías para solo llevar a una persona. Entonces quedamos desprotegidos. Entonces uno de los factores importantes de que esté migración acá en Chía es beneficio no solo para el municipio, sino ahora Zipaquirá también tenía que hacer lo mismo. Tocancipá, toda la Sabana Centro tenía que hacer lo mismo. Ahora ya en Chía pueden hacer ese tema de identificación. También vamos a tener Casa de Justicia y nos dan una cifra muy importante los de Casa de Justicia. Las medidas de protección hoy en el municipio de Chía, el 60% están siendo colocadas por personas migrantes. Okay. Imagínate. Entonces vamos a tener a Casa de Justicia también en la feria de servicios. Otra feria de servicios, otra de las líneas de acción que tenemos es empleo y formación. Entonces vamos a tener al SENA con Fondo Emprender, todo el proceso de formación, todo el proceso de, discúlpame, acá lo tengo, se me perdió. Entonces tenemos la oferta de Agencia de Empleo Pública de Empleo del SENA, oferta del programa de Fondo Emprender y los programas de formación en capacitación complementaria, certificación de competencias, formación técnica y tecnológica. Ahí van a recibir toda la información si ustedes quieren vincularse al SENA. El SENA está puertas abiertas a las personas migrantes, ¿sí? Entonces importantísimo que puedan asistir. Vamos a tener también claramente a la Secretaría de Educación, hablándonos del FOES, de cómo si mi hijo no está estudiando, porque hay casos de niños de 12 años que llevan 2, 3 años sin estudiar hoy por desconocimiento, cómo pueden matricularse en una institución pública. Vamos a tener Ruta de Bienestar, Deporte y Cultura con el IMRD y Casa de Cultura, de cómo me puedo matricular a esos programas de formación, cómo puedo participar, cuáles son los reglamentos, cuáles son los procesos para hacerlo. Vamos a tener a la Secretaría de Salud, ellos van a poner orientación en medicina general, fisioterapia, psicología, vamos a tener vacunación canina, vacunación también para personas, para bebés. Entonces vamos a tener una gama de servicios muy, muy amplia. Y nos va a acompañar como línea de acción, como última línea, la ruta de las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Entonces vamos a tener a fundaciones del municipio que atienden a población migrante. Eso en cuanto como a la estructura general de la feria de servicios. Ok, perfecto. Pues para mí ya quedó absolutamente todo muy claro. No sé si tú tienes algo más que añadir o la invitación a todos los que nos están
viendo en este momento asistir a la feria, ya escuchamos la importancia, ya escuchamos el por qué en serio deberíamos apoyar este proyecto, el por qué está liderado por la personería. Entonces, no sé si tienes algo más que decir o invitar a la población que nos está viendo. Mi invitación es como ciudadano y nos quejamos muchas veces de que el gobierno no hace nada o el gobierno porque toma ciertas decisiones, pero a la hora de que nos invitan a participar no lo hacemos. Por pereza, entendemos a los que están trabajando, pero hay personas que trabajan y sacan el tiempo. Entonces no desaproveche esa oportunidad porque es como la ruta de lo que se va a hacer durante 10 años en este tema. Entonces es fundamental que usted participe y pueda dar su opinión para que sea tenida en cuenta. Después, no nos quejemos, ¿sí? Como dice el Circo de los Hermanos Gasca que los vamos a tener en Chía, después no digan que no les avisamos. Participe de su proceso, de su comunidad, y esto es más que todo para nosotros, es para ustedes que son las personas que hoy pues no han tenido una respuesta institucional a nivel nacional. Bueno, perfecto, muchísimas gracias José, muchísimas gracias a Farid que también estuvo aquí acompañándonos. Este pues es el fin de este programa que siento que fue muy nutritivo para absolutamente todos, así como yo. Espero que todos ustedes también hayan aprendido mucho. En serio, muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Y pues ya saben, el próximo 4 de junio, el próximo 4 de julio los esperamos en la feria. Igual les queremos dar una notica importante, que acuérdense que ya lanzamos nuestro programa Personería a un clic, que es un programa, una atención virtual para las personas que de pronto mayores o con discapacidad, que les cuesta mucho venir a la personería a presentar sus solicitudes, quejas, reclamos, hacer trámites. Pueden hacerlo a través de la plataforma de Personería un clic, que ya está habilitada. Entonces nada, esperamos que les haya gustado mucho, esperamos que les haya servido mucho la información y muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión de Personería al Aire.